Bueno, mis principios como artesano, tallador de madera, rústico y costumbrista del secano costero, tiene que ver en parte con mi infancia. Cuando estábamos de pequeños en una sauna, una convivencia, y nosotros partíamos con la cuchilla pinchando la carne. También cuando íbamos con mi vestido al cerro en invierno a pillar conejos y esto, usábamos un palo para poder tirarle al conejo y poder cazar. O la famosa onda o resortera que le llaman también para poder buscar nuestra comida, que eran los pájaros y una y otra cosa. Las trampas también que hacíamos para pillar las codornices. Era sustentabilidad, digamos, autoalimentarse, los recursos que habían. Y ahí aprendimos en parte a hacer algunos utensilios, así partió como utensilios. Y al final tiene que ver netamente necesidad, se convirtió en artesanía cuando vimos que había una necesidad de poder cortar una historia, cuando tuvimos la intervención, ¿no es cierto?, de las empresas que taparon nuestros cerros y ya no estaban dando porque estaban siendo erosionados y plantaron los pinares y los eucaliptos. Entonces nosotros tomamos las gubias para poder seguir tratando de plasmar una idea que era conservar netamente la historia del secano costero y poder contarla a nuestras futuras generaciones de las faenas y de todas las cosas que se hacían en el campo para producir y poder mantenerse. Si bien es cierto, aún mantenemos algunas piezas utilitarias, pero en el fondo lo que quisimos plasmar, dejar plasmado, era tratar de buscar una imagen del campesino con algunos detalles como la chupalla, que el sombrero maulino, que antes era más larga la copa, después llegó el sombrero de pelo de conejo y la persona lo deforma y lo deja más hacia arriba, entonces el agua le corre y funciona bastante bien. Lo otro es que mantenemos el paletó y también la bufanda y la famosa chalaila, que era la hojota, el zapato que tenía la gente en aquellos tiempos. Y visto, plasmado en la madera y tallado en la madera en un estilo rústico, con no una gubia acabada, sino que mantenga, ¿no es cierto?, cierta cantidad de detalle tosco, le da un valor consideramos que más artesanal y quisimos conservarlo así. Pero el objetivo principal es tratar de dejar a mis futuras generaciones una historia, pues contar la historia de mis tíos, de mis abuelos, que labraban la tierra, rompían la tierra en los barbechos, ¿no es cierto?, la primera siembra en el año y la segunda en los humedales, que era la famosa chacra. Y ha tenido una aceptación extraordinaria. Ahora, como documento artesanal consideramos que es valiosísimo y me encantaría que más gente nos siguiera para que pudiéramos dejar una historia realmente. Es poca la gente que se preocupa de estas cosas, pero creo que el desafío y la postura del taller del Toño no fue mala. El tema de la artesanía, poder mantenerlo en el tiempo mientras existan los espíritus de los artesanos, de los creadores, siempre habrá un sentimiento nuestro, del interior nuestro, que va a querer reflejar eso, que es poder plasmar, ¿no es cierto?, la historia de nuestros viejos, de las ganaderías antiguas, poder sacar la lana, poder sacar la arcilla, limpiarla, ¿no es cierto?, de forma manual. Y mientras existan organismos del gobierno o entidades culturales como las universidades que se preocupen de esto, yo considero que no estaría perdida. Creo que comenzamos bien, de hecho deberíamos haber comenzado mucho antes. La historia de un pueblo se escribe con
con esto, pues contando a través de las artesanías, de las creaciones y dejar documentos tanto escritos y tanto también plasmados en diferentes materiales que nos ofrece la tierra. La artesanía es un sentimiento que nace nuestro, pero que también debería ser protegido 100%, porque definitivamente somos los creadores. A lo mejor suena muy autoritario, ambicioso, pero me considero que la artesanía es el sentimiento puro del creador y definitivamente en los pueblos deberían protegerlo, y me encantaría que existieran en Chile los mecenas, alguien que se preocupara por los artistas, sería extraordinario. Pero no sé, pues nunca hay que perder las esperanzas de los países desarrollados que protegen a sus artistas y sus artesanos. Hemos dicho muchas cosas, desde ser un artesano que era perseguido o nos catalogaban de drogadictos, de cualquier cosa. Pasamos por diferentes periodos, desde la dictadura hasta la democracia, en mi periodo, hasta que, ¿no es cierto?, pudimos hablar, y en estos momentos el gobierno sí nos toma en cuenta, y de hecho las artesanías están siendo uno de los elementos básicos que tiene una embajada de gobierno al extranjero para mostrar los productos importantes que tiene. Así que considero que no lo hemos hecho mal, hemos hecho cosas buenas, nosotros estamos aquí, estamos respirando y estamos haciendo cosas a través, ¿no es cierto?, del arte. Considero que uno deja de ser un poco artesano cuando empieza a cambiar un poco la base. Uno tiene que seguir siempre haciendo, por ejemplo, el caso mío, el viejo chalay, el arremangado, que es característico del secano costero, que siempre se va a seguir haciendo en mi taller. Ahora, la artesanía tiene que ir innovando, los tiempos van cambiando también. Uno tiene que usar otros materiales y también cambiar un poco parte de la artesanía, pero la base misma no puede desaparecer, y desaparecerá el artesano cuando yo deje de existir, porque el sentimiento siempre va a estar. Aunque yo haga una bandeja, una batea de madera, o un bote, o haga una escultura grande, gigante para un restaurante o cualquier persona que lo necesite, siempre va a estar dentro de mi taller el viejito tomando mate, porque es característico y va también con mi identidad, pues con lo que yo soy, hijo de campesino. Creo que mi primera obra nació en las famosas plantaciones de pino, que hasta el día de hoy me arrepiento por ser ignorante también y no saber que el pino iba a matar mi tierra y que nunca más se iba a poder sembrar trigo ni cebada de los cerros, porque la tierra queda ácida con el pino, no crece absolutamente nada, todo se muere. Creo que la primera, si mal no recuerdo, fue una horcaja que la sacábamos de espino, y en los tiempos de ocio de la tarde, cuando llegábamos de plantar los pinos, trabajábamos con la cortapluma, y ya no era una horcaja común y corriente de espino, a pesar que el corazón de espino es muy duro, pero verde se puede tallar. Y además las manos eran jóvenes y la fuerza era joven.
Entonces lo que hacíamos, por ejemplo, le hacíamos una herradura, hacíamos una mano, un puño y le hacíamos la herradura. Entonces ahí colocábamos los elásticos y también le hacíamos un grillete. Creo que eso fue como el primer petitorio, porque el cliente es el que te hace el petitorio y te lo hace, te dice, oh, qué bonita que te quedó, ¿por qué no me hace una? ¿Cuánto me cobra? Y ahí la cosa cambia, porque se trata también de te ves que puede ser tu sustentabilidad, digamos, uno puede perfectamente vivir de eso. Y ahí creo que fue como la primera pieza definitiva, pero los principios, como siempre, fueron haciendo la famosa, el palito pinchado para esto y para lo otro, que eran utensilios de. Este tallado es un tallado relativamente sencillo, porque es el viejo chalaila remangado, el campesino, el gañán, que sembraba todos estos cerros y bajaba con sus carretas cargadas con la gavilla de trigo, la carreta chancha, con los tableros de palo y la rueda, ¿no es cierto?, la rueda con llantas de madera de litre, porque eran duros los rayos. Y el viejo va bajando el cerro, por eso que yo siempre los fabrico que van haciendo la fuerza. Y ahí se nota que van en movimiento y haciendo fuerza, sujetando, porque van como bajando el cerro. El personaje va con la chalaila remangada, un pantalón de fantasía, un pequeño chamanto, porque toda esta faena se hacía en la madrugada, a las 4 o 5 de la mañana hasta las 10, 11 del día, porque de la mañana. Y después se dedican a otras faenas. Va medianamente relajado, fumándose un cigarro, con el sombrero maulino, que es más o menos el mismo que uso yo, que es el que explicaba que el patrón lo bota y el gañán lo recoge, ¿no es cierto?, y el agua le corre hacia abajo. Entonces pasó a ser sombrero maulino, que antes era de paja, después pasó a ser de paño. Y el gañán sigue alargándolo hacia arriba. Y el perro, que es un quiltro cualquiera, pero que va con la cola parada, que es el compañero que le da movimiento. No necesita una raza, sino que es un perro nomás de campo, el que criaron ahí, que encontraron en el camino, la gente lo recogía. Y de crianza a crianza, familia a familia. Y eso es, pero era el personaje que se veía, ¿no es cierto?, sembrar todos estos cerros. Todos estos eran mis cerros donde la gente sembraba, hacía la primera cosecha. Y a la distancia abajo se logra ver los humedales donde la gente plantaba la chacra, que eran la segunda siembra del año. Y esa es la importancia. Nuestro cuento como tallador tiene que ver única y exclusivamente poder plasmar este tipo de personajes, tanto en lo cotidiano en su casa y tanto también como las faenas que se hacían en el cerro. Esa es la importancia del personaje del secano costero, desde Pichilemu hasta Cosquecura, que es lo que yo conocí como secano. Y siempre es igual, siempre va en forma relajada, o está secando trigo, o está sembrando un surco, abriendo un surco en la tierra, siempre lo mismo. 2 siembras en el año. Y contaron la historia, hasta que fue cambiada la tierra mía por la forestación, la plantación de los pinares, de los eucaliptos. Y ahí se acabó mi tierra. Primero el personaje fue desapareciendo, eso es lo primero, ya no lo estamos viendo en el cotidiano, es muy difícil encontrar un personaje de esto. Y la tecnología, el vehículo, el movimiento del motor, a mi pueblo trajo un cambio pero completo. Se hacían las carreras, las famosas carreras, las chilenas,
donde cada productor lleva su caballo a correr, competir con el vecino. Y ahora no, pues la gente va todo en vehículo, entonces ya no hay caballos que correr, es muy difícil. Entonces todo eso, mi pueblo se caracterizaba por hacer grandes competencias de caballos. Todos venían a ganarle a un caballo que había en Bichuquén, el caballo Bayo, don Sergio Santelice, todavía me acuerdo, y nadie le ganaba. Entonces era un evento, la gente se venía semanas enteras a este evento de las famosas carreras en Bichuquén. Y el personaje también se fue perdiendo, pues si ya no llegaba a los restaurantes, ya no venían a hacer, muy poca vida social a Bichuquén. Las oficinas se las llevaron a Alicantén y quedaron dos o tres oficinas en Bichuquén, entonces ya no había trámites que hacer. Y se fue convirtiendo en un pueblo como de viejo. Pero tiene que ver, por eso que la idea nuestra fue tratar de lograr plasmar una historia a través del personaje, que los personajes fueran contando esta historia del secano, el secador de trigo, el leñador de Uraco, el que hacía el carbón, el carbonero de Uraco, Madelmo, el salinero de la salina que venía a vender a la sala Bichuquén. Entonces eran personajes típicos que estaban. Después ya venían todo lo que era la faena, las trillas, yegua suelta, la encierra la trilla, la ciega. Y entre eso, ¿no es cierto?, los materiales que también usaban. Nosotros también tratamos de rescatar el mate, la calabaza, que son parte, la onda también es parte tradicional de nuestro negocio, y porque el personaje lo usaba. Hoy en día, encontrarse a alguien que haga chalaila de corriones antiguas, de lo que usa mi personaje, es difícil encontrarlo, entonces pasan a ser también parte de la historia. Yo creo que la idea es que mientras nosotros sigamos plasmando en madera este personaje, que no lo cambiemos, puede ser con detalles más, detalles menos, en el estilo rústico, creo que va a dar que hablar a futuro. Yo me acuerdo en aquellos años, me sentaba aquí en Los Pértigos, ¿no es cierto? Entonces siempre teníamos el contacto con el olor, nos impregnamos del olor del buey, ¿no es cierto? Y también del pasto, del pastizar, de la humedad de la mañana, del sereno. Y también un poco después en la gavilla de trigo, cuando venían con olor a gavilla, a trigo, a cereal. Entonces uno está impregnado con todos estos olores y recuerdos. Y entonces la idea es que creo que no es tan difícil también poder representar en madera estos personajes, porque están arraigados en nuestras venas, en nuestro ADN. Somos hijos de campesinos. Así que creo que es una herencia que nos llegó nomás. No estamos haciendo las faenas de los cerros ahora, pero podemos darnos el gusto de poder dejar esta herencia tallada en madera. Esto viene del tiempo de la colonia, pero en madera yo he ido cambiando algunas cosas. Por ejemplo, la carreta chancha que yo la conocí con los tableros, que ya en estos momentos los viejos con la suela y la hacha le fabricaban ese tablero que estaba entre las estaquillas. Pero conocimos, esto tiene que ser esto por lo menos en lo que yo conocí, estamos hablando de los últimos 40, 45, 50 años. Porque tiene que ver con la infancia, que pasamos nosotros veraneando en los esteros, en los manantiales, y ahí veíamos los tíos, veíamos los familiares que bajaban de los cerros con estas carretas cargadas hacia arriba, hacia abajo, por los cerros del secano costero, que a veces son un poco planos, a veces también son medio llanos y descansan un poco. Por eso también los nombres de los terrenos, el descanso de los bueyes, porque se ganaban ahí, se descansaban todas las yuntas de bueyes, se juntaban y ahí tomaban la chupirca con la harina tostada de quinoa, y llevaban un poco, algunos tenían sus chichas también, y hacían los famosos pihuelos, vino. Entonces uno era pequeñito, era chico en aquellos tiempos, y veía todo esto, pues, entonces, y compartía con ellos también. Entonces por una parte emociona poder recordar también aquellos tiempos.
Sí, pues cada vez que uno salía de mi casa al colegio estaba, no sé, pues ahí estaba don Manuel Macha, estaba don Manuel Cocina, diferentes personajes que estaban. Entonces el Lifonso que andaba, que venía a vender cochayuyo, el Matolo que le decían, otro era Sandalio que siempre andaba por ahí con sus características. Cada personaje tenía algo característico propio, pero siempre usaban el sombrero maulino, la bufanda, el ponchito, el paletó, el partós que le decían antiguamente. Ese era muy valioso y eso se quedan. Yo uso harto en mi lenguaje los términos campesinos, porque se quedaron ahí, pues arraigados desde antaño, de mis viejos, mis abuelos, sentados en un brasero, tomándose un mate, pues eso siempre está ahí característico, un cigarrito, un tabaco envuelto, era lo que había. Ahora, también le marca porque uno cuando pequeño siempre estaba, lo mandaban a comprar o lo mandaban a conseguir esto, o salíamos a pillar liebre y uno lo que hacía como chiporro chico era cuídeme la liebre, y se quedaba en un cerro y uno miraba como los perros zorreros seguían y seguían la liebre o los zorros y al lado mío llegaban simplemente a dejarlos porque uno no era capaz de seguir. Entonces eso sequía, el sacrificio de haber salido a las 4 de la mañana, el día anterior no dormía porque había que hacer unas grandes caminatas, ir a los quideñes también, a los huideñes, ir al cerro, caminábamos una cantidad, ir a los panguis, era parte tradicional de la vida campesina. Cuando las faenas llegaban del cerro, mis tíos, mi abuelo, llegaban, ¿no es cierto? Y nosotros felices montábamos arriba de caballo para ir a dejar esta yunta de bueyes a darles agua, entonces, o a cambiarle los comederos, darles de comer. Era muy importante. Y eso se queda a la cabeza de un buey cuando había que estar cerca del yugo, era extraordinario, se queda, siempre se queda. Es que teníamos dos alternativas, o nos dedicamos a ser artesanos, hacedor de muebles, que en el fondo las personas en este momento le llaman artesanía, pero no es 100% artesanía, es mueblería, que ocupan sí las curvas naturales del madero, pero para mí no es 100% artesanía, con todo el debido respeto que me merecen todos los mueblistas rústicos y que hacen cosas preciosas, extraordinarias, pero para mí no es artesanía. Artesanía para mí es cuando a ese mueble se le da un valor agregado, cuando se le hace una figura o se le hace... Eso ya para mí, porque pasa a ser pieza única. Aunque quieras repetir una pieza, nunca va a ser igual a la otra. Ya aparte de la madera, ¿no es cierto?, que es la parte manual, que cuando tú eliges la madera, que son como todas diferentes, pero eso lo ofreció la naturaleza. Igual tú elegiste la pieza, es como un mueble rústico. Pero ahí está el tema, en que uno va a fabricar la misma cara. Yo hago con 15 golpes el mismo rostro, de ahí parto, y termino siendo, ¿no es cierto?, todos los rostros diferentes. Y es una cosa increíble, ¿no? Por eso digo yo que la artesanía es irrepetible, nadie puede repetir, y la hace ser pieza única. Y al artesano también lo hace ser único, porque desde la parte más fina, desde el que viene con motricidad pura, o el que si es fisonomista, que puede hacer un rostro. Yo no soy fisonomista, a lo mejor habría que haber hecho un curso. Yo nací, soy autodidacta para hacer, los rostros le pongo sombrero y los tapo con barba, y para mí ya eso es un viejo campesino, porque lo enmarco en un tiempo de la historia del secano costero en que la persona para ir a buscar una máquina de afeitar era muy difícil, entonces siempre se dejaba la famosa barba, o más larga, más corta, se la cortaban con la famosa tijera nomás, y eso. Igual que la chalaila, era necesaria porque era el zapato, o la persona trabajaba todo el día en el campo, en contacto con la tierra, con la maleza, con los sembradíos, y pasaba por el estero y se lavaba los pies exactamente, entonces llegaba a la casa a lavar y no ocupar los baldes que la señora todo el día estaba desde el estero tirando esto. Es lo que a mí me vivió, al otro les quedó más cómodo, pero yo soy hijo campesino, entonces me tocó vivir esa realidad. Mis piezas, todas las que yo he tallado, yo diría que un 10% estarán en el extranjero, no muchas también porque los aviones siempre tienen problemas con los pesos. Pero hay una cantidad de piezas decorando diferentes, desde un dormitorio hasta un estar comedor, piezas que están en exhibición también, hay piezas en el Museo Linares, hay exhibición en los restaurantes. Bueno, mi artesanía ha ido pasando ha ido variando, ha pasado por varias etapas, entre eso los decorativos para los restaurantes grandes que han sido necesidad de también engrandecer un poco el turismo y la zona, porque
porque si bien es cierto, esta era una zona muy pobre, de turismo, muy poco, era un turismo también, yo diría que muy popular, y se ha ido cambiando de a poco, y creo que entre eso hemos puesto nuestro gotito también, nuestra gotita de aporte al turismo en base a eso, a ir creando desde un letrero sencillo hasta una gran escultura para que sea, ¿no es cierto?, polo de atracción, porque si bien es cierto, la identidad de nuestro territorio es grandísima, pero había poco descubrimiento de la entidad. Por ejemplo, Bichuquén se conocía por los brujos, pero nadie fabricaba una bruja. Iloca se conocía ¿por qué? Porque tiene el río Mataquito y Iloca, pero Licantén, pero nunca tampoco se hizo una fotografía, o digamos una escultura que dijera, bueno, por ejemplo el caso de Viña del Mar, uno va a Viña del Mar y tiene reloj de viña y marca 100% que, claro, entonces... o uno va a Punta Arenas y se encuentra con el ovejero, alguien que se le ocurrió de hacer una escultura para que fuera, ¿no es cierto?, también publicidad del mismo sector, identidad. Y estos sectores existían con poco identidad, pues. Entonces, con el sacrificio nuestro de poder hacer esta famosa identidad, pasamos también desde los tallados que iban, muchas veces iban al interior de las casas, pero no era masivo. Entonces, ahí empezamos también a decir, bueno, ¿cuál va a ser nuestro aporte? ¿Cuál va a ser nuestro legado de poder dejarlo? Y ahí conocimos a un empresario que estaba dispuesto a hacer ese tipo de cosas en una playa donde el turismo era bastante popular, donde la gente venía y, ¿no es cierto?, y no era muy consumidor de los productos que habían ahí, sino que se traían todo y ahora, después de 10, 20 años, la zona cambió y tenemos turismo por todos lados. De hecho, el mismo Bichuquén, que es un poco más reservado en el turismo, también se ha ido abriendo al mercado. En uno de los resorts más importantes de la costa curicana, donde la hostería Donde Gilberto, fabricamos una pieza única de ciprés macizo, uno también de los personajes, pero aplicado un poco más a la parte turística, para destacar también lo que hay en la zona, porque la gente que va a venir a esta hostería está pensando en marisco, en pescado, en todo, pero también estamos viendo un personaje del secano costero, el mismo viejito de Chalaila, arremangado, con el pantalón con el sombrero maulino, el que uso, la barba, ¿no es cierto?, el paletó, los botones, destacar los botones, sentado en una silla batro de Bichuquén con un perro echado y un bastón. Eso refleja el personaje del secano costero. El trabajo de la artesanía es 100% energía. Si alguien me dice que no trabaja con la energía que viene de arriba, que no lo soñó, que el día de noche no soñó que tenía que fabricar de tal forma, o que estaba complicado porque alguien le hizo una propuesta de hacer tal y tal cosa y uno está complicado, porque uno siempre es creador, no es que le manden, es que es un elemento esquematizado. Entonces ahí se complica y efectivamente el caso mío personal yo lo resuelvo muchas veces en el sueño. Entonces sueño cómo hacer la pieza y al otro día llego y la resuelvo sin problema y no era tan dificultoso. Y se baja toda esta carga, todo este peso emocional que uno tenía cuando al cliente le dice, oye, te voy a pagar tanto por esta pieza y quiero que me la hagas. Entonces, y aparece en el sueño. Ahora, si me dices cómo funciona, quién la manda, no sé, pero que existe, sí existe. Y muchas de las piezas que uno también fabrica cuando está creando, también aparecen de una vivencia, de una convivencia. Yo estoy en una fiesta, pues yo siempre he dicho que la artesanía nace de las vivencias, de las convivencias, vivencias con mi antepasado. Si hay una energía mágica, claro que hay una energía mágica, de la vivencia, de las convivencias, de los elementos que se le van colocando en el camino. Pucha, yo quería ver un viejito, no sé cómo sacar un pliegue, por ejemplo, de una chamanto, de una mantita corta, de la típica campesina. Y aparece don Pedro Romero, ¿no es cierto?, o Peirito, que viene caminando, y Peirito, ¿no es cierto?, viene con la manta puesta en tal parte hacia el lado, y esa manta, ¿no es cierto?, me da a mí el elemento que yo justo necesitaba. Así que
que la artesanía es energía, claro que es energía, y mucha energía.